Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de los hermanos que se están conectando de diferentes partes del mundo. Gracias a todos por estar aquí. Damos gracias al Señor porque vamos a recibir dentro de poco nuestro esperado y bendecido Santo Sábado. Así que gracias a todos por estar. Dejen aquí sus comentarios en el chat de dónde se conectan para saludarlos. Y bueno, los invitamos a cada uno de ustedes, la Iglesia Hispana de Nueva Zelanda, el Grupo Adventista Hispanos en Roma y el Grupo Mujer Virtuosa. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que se conectan de diferentes partes del mundo y no es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Jehová. Esta programación se está transmitiendo en directo por Facebook, por el canal de Adventistas Hispanos en Roma, y luego se transmitirá en Encuentros con Jesús, el canal de YouTube, en diferido. Así que gracias a todos por estar aquí. El Señor los bendiga. Y bueno, vamos a inclinar nuestro rostro para poder orar, pero antes de orar, vamos a leer un pensamiento que está en la palabra de Dios y está en el capítulo de Mateo 24, versículo 14, y dice la palabra de Dios. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy tenemos un testimonio poderoso de un antes y un después de nuestro hermanito Luis. Así que primero vamos a inclinar nuestro rostro para poder orar. Amado Padre Celestial, alabado, glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te pedimos el perdón de nuestras ofensas. Te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, pidiéndote, Señor, que saques toda la iniquidad que hay en nuestros corazones y que nos ayudes cada día a poder ser transformados hacia la misma imagen, a tu semejanza, Señor. Te rogamos una bendición especial y sobre todo para que unjas los labios de nuestro hermano Luis. Tú lo conoces, Señor, bendícelo allá donde está y que seas tú hablando, como dice la palabra de Dios, que tú pondrás cada palabra en su boca, Señor, para poder tú hablar. Y también te rogamos por cada una de las personas que están aquí en esta plataforma y las personas que lo van a ver después, tanto en Facebook como en YouTube, Señor. Te pedimos que seas tú con cada uno de ellos y que conceda los deseos de su corazón. Invitamos al Santo Espíritu para que se quede con nosotros y te damos gracias por el ministerio de los ángeles que están entre nosotros. Gracias, Señor, por todo y en el santo nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque hay personas que se conectan desde Colombia, desde Italia, desde Nueva Zelanda, a las personas que nos ven desde Chile, desde Panamá, desde Venezuela. Les mandamos un fuerte abrazo a las personas que se conectan de República Dominicana. Ahí está Mabe, que se conecta desde Italia, y a cada una de las personas. No sé si han puesto en el chat desde dónde te conectas, querido hermano, y te mandamos un abrazo fraternal y que el Espíritu Santo sea alcanzándote allí en el país donde te encuentres y gracias por estar aquí con nosotros en esta recepción de sábado. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano Luis, vamos a conocerlo. Nuestro hermano Luis, la hermana Mabel le ha hecho aquí un Photoshop, hermano? Hermano Luis, él se llama Luis León Bello, originario de Ecuador, reside actualmente en Tarragona, España, es miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Tarragona Centro, siendo el director del Ministerio Personal de la misma, felizmente casado con la hermana Marisela Cabrera Bones. Y bueno, al hermano Luis lo conozco desde que asiste aquí desde que asisto aquí a esta iglesia de Tarragona. Y bueno, a la hermana Marisela, ella estuvo en unos viernes atrás con nosotros contando también su testimonio. Bueno, hermano Luis, gracias a usted por estar aquí, que el Señor lo bendiga. Y queremos escuchar ese encuentro con Jesús, cómo fue su conversión, cómo fue su llamado. Y es muy bonito testificar a favor de Cristo porque cada uno tiene un encuentro personal, cada persona eh, es un testimonio totalmente diferente, ¿no? Hay unos que venimos a los golpes y hay otros que venimos, bueno, por diferentes circunstancias, ¿no? Pero abra su micrófono, hermano. Gracias por estar aquí. El Señor lo bendiga y lo vamos a escuchar. ¿Sabe cómo sea? El micrófono tienes que, Mabe, el hermano Luis no tiene audio.
¿Mabe? Ok, gracias. Espérese un momento, hermano, que lo tiene muteado la hermana Mabe. Ella es la que tiene la caja fuerte del control de las programaciones. Adelante, ahora sí, hermano, adelante. Ella es la que tiene ahí la combinación del banco de las programaciones. Ahora, Gracias, hermano, por estar aquí. Dios me lo bendiga. Adelante. muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en todos los países donde nos ven, los que están viéndonos en el canal de YouTube o en este canal. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Qué bendición dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y es bíblico. Pero antes de abrir la palabra y dar mi testimonio, quiero hacer una oración. Soberano Padre que estás en los cielos, amado Señor Jesús, amado Espíritu Santo, nuestro Dios, si hemos hallado gracias a tus ojos, permítenos entrar confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo, allí donde estás tú haciendo juicio divino a tu pueblo, y perdona nuestras debilidades, nuestra transgresión, nuestras cosas malas que todavía tenemos, y ayúdanos a ser cada día mejor. En estos momentos, Señor, te pido la dirección para poder dar este testimonio, ese milagro que has hecho en mi vida y que muchos, Señor, muchos de los que vean este testimonio puedan por este testimonio venir a ti, venir a Cristo, que tu grande y poderoso nombre sea glorificado, sea exaltado por toda la eternidad. Muchísimas gracias. Bendice a los que están, Señor Jesús, entrando, y que todo lo que se diga aquí, la gloria, la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, había dicho que el testimonio es bíblico. Testimonio es bíblico y quiero ir a la palabra de Dios. Y en el capítulo 4, queridos hermanos, capítulo 4 de San Juan, el versículo 28 y 29 dice así. Entonces la mujer, estamos hablando de la samaritana, ¿no? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a donde estaba él. Y mire por lo que hace esta mujer, lo que pasa. Versículo 39. Y muchos samaritanos de esa ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer que decía, me dijo todo lo que hice. Pero queridos, tengo otro testimonio que está en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Y en el capítulo 8 vamos a ver cómo el Señor a un hombre que tenía legiones de demonio, Él le da la libertad. Él saca fuera esos demonios y lo deja libre, queridos hermanos. Y él deseando ir con su libertador, con Jesús, mire lo que el Señor le va a decir, queridos hermanos. Capítulo 8 del Evangelio de Jesucristo según San Lucas, versículos 38 y 39, y dice así. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa. En otras versiones dice, a los tuyos, y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él se fue y publicó toda, por toda la ciudad, las grandes y grandezas que Jesús
había hecho por él. Cuando Jesús volvió, después de un tiempo, la gente lo recibió con gozo, porque todos lo esperaban. Queridos hermanos, el testimonio es bíblico. Y por eso yo, en este día, el Espíritu Santo me ha señalado para que dé mi testimonio. Y como dijo la hermana Vanessa, unos vienen y tienen que pasar muchas cosas porque no han entendido el llamado. Y otros vienen que, como el testimonio de mi esposa y el mío, es que nuestro Dios lo hizo todo, queridos hermanos. Cuando ella no quería saber nada de Dios, sus padres eran pastores evangélicos, y ella quería a los 99 años buscar de Dios recién. Y yo no quería saber nada, queridos hermanos. Como ha dicho mi hermana y está en el flash, mi nombre es Luis León Bello, soy de nacionalidad ecuatoriana, vivo en España, en la provincia de Tarragona y en la ciudad capital, Tarragona Centro, y soy casado. Soy casado con la hermana Marisela Cabrera Bones y tenemos 6 preciosos hijos. Tenemos también 12 nietos y es una bendición, queridos hermanos, la prole que el Señor nos ha dado. Cuando nací, queridos, nací en un hogar católico, nací de padres totalmente católicos, practicantes, y en un hogar de mi padre Luis y mi madre Celedonia. Y soy el primero de 9 hermanos, o sea, soy el primogénito. Soy apartado y separado para mi Dios. Eso no lo sabía yo. Queridos hermanos, crecí en este hogar católico. Les cuento que como era el primero, mis 2 hermanos que me siguen a mí, nuestra niñez fue muy dura porque atrás venían muchos hermanitos y teníamos que ayudar a nuestros padres. Pero aún así, el Señor dio la bendición de estudiar en su religión, la practicábamos también. A mis 10 añitos hice la primera comunión, a mis 11 años la confirmación que se hace, algunos saben de lo que estoy hablando, y cuando tenía 15 añitos salimos de mi pueblo a la ciudad más grande que es Guayaquil, porque necesitábamos estudiar una carrera. Cuando tenía, bueno, también hice mis estudios de escuela en colegio de cura, escuela de cura y colegio de curas y católico, pero ya se pueden imaginar que estudié toda la escuela con los padres y las monjas y 3 años más con los curas, con los sacerdotes. Y después ya cuando llegué a Guayaquil, ya fui a un colegio particular y me gradué allí. Cuando tenía 18 años ya estaba listo para hacer la carrera de médico con 2 compañeros más, pero pasó algo, queridos. Pasó algo que saliendo de mi casa había una persona que estaba vendiendo los diarios, El Universo que decimos en esta ciudad de Guayaquil, y ahí había un llamado para los jóvenes, jóvenes valientes que quieran conocer otros países, que quieran integrar las Fuerzas Armadas en la Marina de Guerra. Y me encantó el uniforme que llevaban blanco. Y me fui con ese periódico donde mi madre le digo, mamá, ya no quiero ser más médico. Y tus compañeros, allá ellos que se buscan la vida, pero yo quiero ser militar, yo quiero ser marino. ¿Y cómo vamos a pagar?
no sé, mamá, pero tienes que ayudarme porque quiero ser marino. Mi madre, viendo que de veramente ya estaba yo eh, decidido a ingresar a las Fuerzas Armadas, ella cogió sus alhajas y fuimos donde unas casas que cogen y te dan dinero, ¿no? Y gracias a Dios nos dieron más de lo que necesitábamos. Con eso di la garantía, compré camisetas, zapatos, calzoncillos, todo lo que me pedían y comencé a hacer, a rellenar el formulario, hice las pruebas físicas, las pruebas de estudios, las pruebas de salud, a ver si estaba bien, e ingresé a las Fuerzas Armadas, mis hermanos. Al cabo de un añito ya era marino, ganaba mi sueldo, cosa que mis amigos que iban a entrar conmigo a la universidad a ser médico, un año de estudio y no ganaban nada. Yo ya viajaba, ya ayudaba a mi madre, traía televisores, mercadería para que ellos se ganen y fue muy bien, gracias a Dios. Al cabo de 22 años en la noble institución, al cabo de 22 años, hermanos, yo ya no quería saber nada de la Marina, ya había viajado bastante, inclusive había integrado algunas misiones, estuve en la Antártida por unos 4 meses y, queridos, decidí retirarme, jubilarme un poquito antes. Ya tenía mi pensión, tenía un dinero que me dieron y tenía la opción de ir a América, a los Estados Unidos o a la Suiza. Había pedido yo. Con visa militar me vine a la Suiza el año 99 y llegué a casa de mi hermana. Todos mis hermanos pequeños ya habían emigrado jovencitos a la Suiza porque ahí está mi familia. Y un día, ya estando unos meses en la Suiza, decido irme a conocer Barcelona, el puerto de Barcelona, que no lo había conocido. En los viajes que había hecho no había estado en Barcelona. Y me fui a Barcelona, me recibió una amiga y en Barcelona me gustó. Queridos hermanos, me gustó que me quedé, cogí después una habitación. El hombre dueño del piso me hizo que le administre ese piso y yo decidí que solamente ahí iban a vivir mujeres, puse literas y solamente alquilaba a mujeres y administraba yo ese piso. En eso conocí a mi esposa, la hermana Marisela, muy bonita, delgadita, rubia, con flequillo y me enamoré de ella. Me enamoré de ella y decidimos unirnos y en esos inicios nos gustaba muchísimo pernoctar las discotecas. Ella le encantaba bailar, yo me quedaba en la barra y ella bailando toda la noche. Y un día nos habíamos amanecido el viernes, el sábado regresamos otra vez a la discoteca y el domingo ya estábamos descansando, pero algo me decía y me recordé lo que mi madre me decía, que tienes que entrar los domingos por lo menos a escuchar la palabra de Dios. En la iglesia católica, la misa, en la misa te dan dos porciones, una del Antiguo Testamento y otras del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, y nuestra creencia es que si escuchas una porción de la palabra de Dios, ya estás, puedes estar contento. Y ya después, ya saben cómo es, puedes hacer lo que quiere. Y nos fuimos a una iglesia, decidimos y bajamos para irnos a una iglesia católica que estaba a unos 200 metros. Y ellos hacían la misa en la noche, unas dos hacían, comenzaban desde las
6 de la tarde y hacían otra a las 7 de la tarde también. Pero cuando fuimos estaba cerrado. No sé qué había pasado, por qué o a qué motivo estaba cerrado. Y mi mujer me dice, bueno, vamos a descansar. Pero digo, no, aquí España es católico, aquí España hay muchas iglesias y para cualquier sitio donde nosotros vayamos, seguro que vamos a encontrar una iglesia y vamos a acoger el Evangelio y vamos a tener una semana bendecida. Eso le dije yo y cogimos para hacia un lado y ya caminando un tiempito, vimos a una señora mayor que llevaba una Biblia y yo le digo, mira, seguro que va a una iglesia. Y así fue, hermanos. Esta señora ya mayor, nos adelantamos y le preguntamos, señora, queremos ir a una iglesia. Me dice, no hablemos más, sígame que yo voy a una. Y la seguimos, llegamos a la iglesia, decía Iglesia Bautista, Evangélica Bautista. Y ahí a mí me dio un poco de miedo, mi esposa ya, ella conocía, pero yo no. Y entré yo con miedo y la hermana esta quería que vayamos más adelante, pero yo no, le digo, me quedo yo aquí al último, ¿no? Y aquí escucho lo que ya el hombre había comenzado a predicar, ¿no? Y parece que a este, aleluya, este hombre, este pastor, le habían contado todo lo de nuestra vida, queridos. Y más estaba yo preocupado porque, claro, la palabra me señalaba a mí, me estaba hiriendo, ahora puedo decir, ¿no? Estaba entrando hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y cuando termina el hombre de predicar, comienza a hacer el llamado. Dice, yo sé que el Espíritu Santo ha hablado algo, y no nos sacaba la mirada a nosotros. Y ahí comenzó. Hoy es día de salvación. Mañana puede ser tarde. Usted quiere hacer un pacto con el Señor, levante su mano y va a pasar de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo a la potestad de Cristo, de muerte a vida. Cuando dijo de muerte a vida, yo me puse más preocupado porque yo dije, ¿cómo de muerte a vida? Y él quería que levantemos la mano para él orar por nosotros. Y yo le digo, levanta tú a ver qué pasa. Y bueno, yo también levantamos la mano para que él ore por nosotros, pero el hombre nos engañó, porque después que levantamos la mano, él pidió que vayamos al frente y nosotros no queríamos ir. Yo personalmente no quería ir al frente porque no. Y viene una hermanita y nos pidió de favor que vayamos al frente, fuimos al frente y estando al frente, él hace que nos pongamos de rodilla. El orgullo del hombre, yo me arrodillé solamente con una rodilla y la otra, todo mi orgullo que tenía en ese tiempo, más ya arrodillado yo con una sola rodilla, eh, el hombre dice, repitan lo que voy a decir. Y nos hizo repetir la oración de fe, queridos hermanos. Cuando comencé a repetir la oración de fe, algo pasó, queridos. Algo pasó que al siguiente día nosotros nos queríamos bautizar, pero no podíamos bautizarnos porque teníamos que estudiar la Biblia y teníamos que arreglar nuestra situación. Mi esposa había tenido un matrimonio y yo también, y teníamos que arreglar eso. Y queridos, nos quedamos en la iglesia, los hermanos nos atendieron de maravilla. A mi esposa en ese tiempo le salieron los papeles, le dieron
todas las facilidades para que ella vaya al Ecuador y traiga los papeles. A mí me querían mandar a estudiar teología y fue una bendición, queridos. Fue una bendición para nosotros porque vimos que de veramente el Espíritu Santo nos acorraló y prácticamente lo hizo todo, todo, absolutamente todo. Fue un poquito frustrante porque yo no había tenido ninguna experiencia en iglesias de los aleluya, decía yo en ese tiempo, y los hermanos que estaban en la marina, las personas que me conocían, decían, sargento, Cristo te ama, Dios te bendiga, vamos a orar por ti, tú estás joven, puedes ser un pastor. Yo le digo, a mí no me digan nada de eso, que yo no quiero saber nada. Oren por mí, pero no me interesa, decía. Claro, no me interesaba porque tenía muchas cosas que no quería dejar y no aceptaba el llamado que el Señor me lo venía haciendo hace mucho tiempo. En la iglesia bautista, queridos hermanos, fue una bendición, aunque habían muchas cosas que no podía entender, justamente lo que uno veía, que hermanos se convertían, después salían y la gente dice, mira, los hermanitos diablos, porque no dan un buen testimonio. Pero lo que pasó ahí a mí, sinceramente, me sorprendió porque en esa iglesia encontramos gente que nos acogió, que tenía amor, que nos dio muchas cosas, nos ayudaron y crecimos nuestros primeros pasos ahí, ellos equivocadamente. Cuando días van, días vienen, meses, domingos, escuelas dominicales, cultos divinos. Y nosotros aprendimos a que en nuestro hogar todos los domingos llevábamos a personas que estaban solas o visitas y las llevábamos a comer. Y un día había comenzado el culto y no teníamos a nadie para invitarlos a comer. Y yo le digo, mi amor, no tenemos todavía a nadie para... Tú espérate que si no viene, si cuando termine el culto ya el Señor nos pondrá a alguien. Pero justamente ella terminando de hablar, entra una parejita que se sientan adelante de nosotros. Y yo le hice así y le digo, "Vea". Y me acerqué así y les dije, hermanos, nosotros acostumbramos a invitar a comer a nuestra casa y no teníamos nadie, estábamos preocupados y ustedes han sido los elegidos. Está bien, hermano, me dijo el hombre. Cuando terminó el culto, nos despedimos, nos fuimos a la casa y mi esposa entró al cuarto para ponerse cómoda y después salió y le dijo a la mujer de este pastor, era un pastor israelita, que le venga a ayudar, pero el pastor le dice, hermanos, vamos a hablar porque tengo algo que decirles y no comeremos hasta que yo termine de hablar con ustedes. No sé por qué entré a su iglesia, pero lo que les quiero decir en primera instancia es que no se dejen bautizar por los muertos. Y eso a mí me impactó porque estaba muy contento y yo le digo, pero ¿por qué por los muertos? Y todos los que están ahí están vivos. Porque las personas, las iglesias que no obedecen la ley de Dios están muertas espiritualmente. Entonces ustedes están perdiendo su tiempo ahí. Y les voy a dar un estudio que solamente va a hablar la palabra. Por favor, traigan sus Biblias. Él sacó su libretita y comenzó con Éxodo 20. Y ahí, queridos hermanos,
Recién, fíjese que ya teníamos algunos meses en la iglesia bautista y ahí recién aprendimos los mandamientos, los verdaderos mandamientos. Y él nos recalcó en ese primer texto, en esa primera lectura, los versículos del 8 al 11 de Éxodo 20. Es el único mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y por qué? Después que nos dijo los mandamientos, nos llevó a Génesis 2 del 1 al 3, haciendo referencia al sábado. Cuando terminó de pasar por Éxodo 31, Isaías 58, Isaías 56 y algunos textos del Nuevo Testamento, él nos dice, mis hermanos, el verdadero día del Señor para su adoración es el día sábado. Ustedes están en una iglesia equivocada. Y ahora entiendo por qué el Señor me dijo que entre a esta iglesia. Y por eso acepté y por eso estoy aquí. Y ahora sí podemos, después de orar, ir a comer. Nos fuimos a comer. Cuando terminamos de comer, él dijo, bueno, tenemos que irnos. Y cuando nos íbamos a despedir, me acuerdo tanto que no se nos olvidará esto. Él nos dijo, hermanos, ahora vosotros ya nos son inocentes. El Señor ha hablado por medio de mí y ustedes no son inocentes. Querido hermano, el Señor utilizó a este pastor Juan y era un pastor de una religión también equivocada porque ellos hacen también sacrificios cuando ya el sacrificio del Cordero de Dios fue Jesús, pero ellos siguen sacrificando en Israel. Y esa es la religión de los israelitas. El Señor utilizó para en una primera instancia hacernos ver, después que se fue el hombre, nosotros fuimos a la sala a orar y a darle gracias a Dios y que si Él tenía algo para nosotros, nos confirme y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Queridos, días van, días vienen, ya se nos había pasado esto y hermanos, yo tenía para eso un trabajito que entraba a las 7:30 y en 15 minutos ya estaba en mi sitio de trabajo en Zona Franca, vivía en Cornellá, en Barcelona y estaba en 15 minutos en mi trabajo y llegaba temprano, 15 minutos antes de comenzar a trabajar. Cuando un día yo era el pañolero, el que distribuía las herramientas, ese era mi trabajo, me habían escogido por la confianza, porque le caí bien al hombre, era un catalán, se llama Jordi, y un día me dice, Luisito, ven, le digo, algo para mí, sí, coge todas tus cosas y el día lunes te vas a presentar a otra obra que está en Pared del Baché. Y enseguida se me vino a la mente Pared del Baché. Ahora tenía que madrugar a las 4 de la mañana, levantarme, coger en mi mochila, desayunar, porque ecuatoriano que se respeta siempre sale a trabajar bien desayunado, ¿no? Y queridos, tenía que trasladarme de Cornechá a San Andreu, que es casi una hora de camino para coger el bus y ir a un pueblo que tenía también casi una hora de camino. Impresionante lo que cuando él me dio esa orden, yo le dije, hermano, no tienes a otra persona de tantos que hay aquí que mandes. Y me quedé más tranquilo, un poquito más tranquilo cuando me dijo, Luis, yo sé a quién mando para allá.
Ahí me quedé tranquilo porque, claro, una persona no puede mandar a cualquiera, ¿no? Hiciera algún trabajo especial, pero yo estaba enojado. Estaba enojado porque estaba cómodo en este trabajo, dormía hasta las 7 y llegaba en 15 minutos y fue tremendo lo que me tocó de vivir en ese momento. Fui a donde nos cambiamos de ropa, cerré la puerta del container y me puse a orar. Doblé mis rodillas y le digo, Señor, tú sabes que estoy muy enojado. Estoy muy contento aquí. He llevado el evangelio, ese maestro que quiere que le cuente las parábolas, yo se lo cuento como que fuera cuentos, y ahora tú me sacas de aquí para llevarme a Pared del Valle que ni conozco. Ayúdame, Señor, a que me pase porque estoy enojado. Si es algo que tienes ahí que yo lo pueda entender para estar más tranquilo y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Mi texto que me lo aprendí de memoria era porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y yo muy contento, donde quiera que iba, soy bautista. Y queridos, cuando llegó el día lunes que tenía ya que irme, me levanté de mañana, cogí, llegué justo al bus que ya estaba lleno, ¿no? Y entré al bus, la puerta, en la parte de atrás, caminando, vi que ya habían solamente dos asientos, uno que había una chica y otro que había otro chico, dos asientos desocupados. Yo digo, Señor, ¿dónde me siento? Y opté por sentarme al lado del chico. El chico era un chico peruano que se llama Otoniel Araujo, de la iglesia adventista, y más yo no sabía, ¿no? Y él nunca me habló de religión, me dio la mano, me dice, yo soy Otoniel, y ¿dónde vas? Porque no te he visto. Casi todos los que nos subimos a este bus vamos a diferentes sitios, pero nos conocemos. Y le digo, estaba trabajando en Zona Franca y ahora me dieron la orden para presentarme en Paredes del Valle y estoy un poco enojado porque estaba cómodo, le conversé que iba un poquito tarde, 7:30, en 15 minutos ya estaba, y ahora tenía que levantarme muy temprano para ir a un pueblo lejos. Me dices, no te preocupes, no te preocupes que Dios sabe cómo hace las cosas. Eso fue lo que me dijo, no me hablaba de... Y mira, Luis, justamente yo trabajo en el pueblo donde te tienes que bajarte, ¿no? Entonces, no te desanimes, nos bajamos los dos. Yo te voy a decir dónde tienes que ir. Ya le había dicho la dirección y él me dijo para dejarme justamente en el puesto de trabajo. Nos bajamos, llegamos al pueblo, nos bajamos porque estaba preocupado que tenía que ir por primera vez. Y queridos, él me dice, mira, ahí está la empresa donde vas, pero esto no es una empresa de construcción, sí, pero tengo que presentarme ahí, no sé qué pasará. Y yo trabajo 200 metros más adelante. Cuando nos despedimos, le digo muchas gracias, hermano, que Dios te bendiga. Y me dice, Luis, yo soy cristiano. Te voy a hacer una invitación y quiero que vengas con toda tu familia. Le digo, muchas gracias por la invitación, Otoniel, de veramente me ha caído muy bien, estaré orando por ti, ya me iba aflojando también yo, y el domingo estaré. ¿A qué hora se reúnen? Sí, nos reunimos a las 9 de la mañana, pero no es el domingo, Luis. Nosotros hacemos los cultos el día sábado. Pero él no me dijo nada de iglesia adventista ni nada, sino él me dice, Luisito, dame un abrazo, te espero con tu familia y tú ven y ve. Eso sí,
nos quedamos a comer y yo te voy a invitar para que te quedes a comer. Y por la tarde hacemos el seminario de Apocalipsis y Daniel. Y sinceramente me encantó, hermanos, que estaba muy emocionado hasta que llegó el sábado. Hablé con mi mujer, nos fuimos a la iglesia de Guinardó y ahí estuve. Me recibió Otoniel, me dio un abrazo, nos acomodó, la predicación totalmente diferente, me encantó los signos de entrada, muy edificantes, y era totalmente diferente, ¿no? No había batería como en la iglesia bautista. Cantamos unas canciones muy bonitas que te daban ánimo con baterías y eso, pero acá era todo tranquilo, todo, la predicación muy buena, la comida, no había la patita de pollo, no había nada de carne, todo vegetariano. Y después del seminario también nos encantó. Nunca habíamos estudiado en los meses que tuvimos la iglesia bautista, casi un año, Apocalipsis y Daniel, con los folletos, eh, muy bonito. Cuando terminó todo, el hermano Toniel nos dice, hermanos, voy a hacer una oración por ustedes. Y ya saben, esta es su iglesia y te voy a regalar un tesoro, un librito, y era el libro de el mejor día de oración, el sábado, decía el sábado. Y queridos hermanos, comenzamos a leer ese libro y fuimos aprendiendo más y más de la bendición del sábado, que era bíblico, un mandamiento, queridos, las diferencias entre el sábado semanal y el sábado lunar, el sábado ceremonial, todo exactamente. Y íbamos a la iglesia adventista y íbamos nosotros el domingo a la iglesia bautista. Cuando terminamos de estudiar el libro, cuando ya nos preparamos, yo le digo a mi esposa, a la hermana Marisela, le digo, Maricuchita, ha llegado el momento. O nos quedamos en la iglesia donde de veramente el Señor por dos ocasiones nos ha mostrado la verdad. Primero nos alertó y después nos confirmó. Y tenemos que nosotros obedecer. Sí, pero es que no, esa gente nos ha tratado bien. Y le digo, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Tenemos que ir a hablar con el pastor. Sí, pero todavía no, espera, no le digo. Ha llegado el momento, yo he estado orando y alístate porque nos vamos. Y así fue. Nos fuimos y tuvimos como 4 horas hablando con el pastor. El pastor, él pensaba que habíamos tenido problema con algún anciano, con algún laico, pero no era así. Pastor, le dijimos, es el asunto del día de adoración. Y por eso nos vamos. Hemos tomado la decisión y nos vamos. Estamos muy contentos, muy agradecidos a ustedes. Nos han dado todo, el Señor lo utilizó usted para hacer el llamado, pero ahora nosotros conocemos más de la Biblia y queremos obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces el pastor se dio cuenta que de veramente estábamos decididos. Me dice, Luis y Marisela, sinceramente los quiero como unos hijos. A tú te iba a mandar a estudiar, ya tenía hablado, pero veo que están decididos y quiero que se pongan de rodillas porque yo voy a hacer una oración y los voy a bendecir, porque yo creo en el sábado, sino que a estas alturas, hijos míos, ¿qué voy a hacer yo? El hombre creía en el sábado y el hombre terminó dándonos la bendición, queridos, y nos fuimos de la iglesia bautista a la iglesia adventista del séptimo día en Hospitalet, calle Besa, número 10. Y ahí comenzamos nuestros primeros pasos en la iglesia adventista. Y queridos hermanos, les doy este testimonio porque la verdad nos hizo libres. Y ese, queridos hermanos, hermanas,
amigos que están viendo este canal de YouTube. Es mi testimonio de antes, cómo era católico y cómo adoraba esas imágenes. Cuando vine del Ecuador a la Suiza, vine con un maletín con 23 imágenes y dentro de esas imágenes tenía 3 santos que eran iguales y eran fosforescentes. Tenía 3 San Antonio y cuando me gustaba una chica lo ponía de cabeza con el nombre de la chica para que me la dé. Eso hacía un católico practicante como yo, queridos hermanos. Y vine con esas imágenes y cuando conocí la verdad en la iglesia bautista, le pregunté al anciano y él me dijo, Luis, no adorar imágenes. Coge esas imágenes que tiene, ándate a un sitio apartado, lleva un poquito de gasolina o diésel y quémalas. Y así hice, queridos hermanos. Llevé el maletín con esas imágenes, llevé un cuarto de gasolina, la rocié, de lejito le puse un fósforo, me acuerdo, en Molins de Rey. Y ahí los quemé. Ninguno de esos santos que tenían ojos, piernas, brazos, queridos hermanos, se quejó. Y eso es una experiencia impresionante. Cuando los quemé le dije, Señor, si tú ves que estoy haciendo las cosas bien, porque estos santos siempre han estado conmigo, si no estoy haciendo algo bien, perdóname. Y si estoy haciendo una cosa bien, bendíceme, pero grandemente. Ya estaba para eso en la iglesia bautista y después que quemé los santos, queridos hermanos, el Señor nos mandó a este pastor israelita y después nos presentó al hermano Toniel Araujo y estamos muy contentos, queridos hermanos. Han pasado 26 años desde el día 29 de octubre, domingo 29 de octubre del año 2000, que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y quiero decirles a los hermanos que todavía no han entregado su vida a Cristo, que lo mejor que nos ha pasado a mi esposa y a mí es haber conocido a Cristo. ¡Qué bendición! Eso no quiere decir que no haya habido pruebas, pero después de la prueba ha sido una bendición. En el Salmo 34 dice que eh, el justo tiene muchísimas cosas, muchísimas pruebas, pero de todas ellas nos librará el Señor. Vale la pena caminar con el Señor Jesús. Vale la pena, queridos, creer en su promesa. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y estar firmes y constantes, creciendo abundantemente en la obra del Señor. Y ahí viene la promesa, ya que el trabajo en el Señor no es en vano. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme al poder de Jesucristo que mora en nosotros, a Él sea la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:20. Que Dios me los bendiga muchísimo y que sigan llamando a hermanos que puedan dar su testimonio de un antes y un después y qué es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Saben, hermanos, que el mejor de los milagros, el más grande de los milagros, no es que el Señor abrió el mar rojo, secó el Jordán, reventó los muros de Jericó, mató a los Goliat, multiplicó los panes, resucitar a un hombre de 4 días de muerto. No, el mayor de los milagros se está haciendo y se seguirá haciendo, es la transformación del ser humano en una vida antigua llena de pecado, en un hombre de Dios, en un hombre santo, en que ese hombre que era malo antes, que era pecador,
tu casa, nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo para que Él sea el que guíe nuestras vidas. Vale la pena, queridos hermanos, aceptar el llamado y caminar con el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Amén. Amén, wow, tremendo testimonio, hermano Luis. Gracias por contar, porque es muy bonito ese llamado que Dios nos hace a cada uno. Cada uno tiene una experiencia totalmente diferente, ¿no? Y primeramente alabamos el nombre de Dios por eso, porque Él es el que va guiándolo todo hasta que encontremos la verdad, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Ustedes empezaron por un lado, en la fiesta, para allá, para acá, y al final, pues el Señor los atrapó, así como a mí, a cada uno de nosotros. Pero alabado y glorificado sea su santo nombre, porque en realidad, eh, eh, o sea, ahora que estamos acá, a mí me da vergüenza ajena de mi forma de ser y cómo era antes, ¿no? Yo digo, yo era Isabel, enredada con Pedro, con Juan y con todo esto, y todavía hay veces que como que se te sale o se te quiere salir, ¿no? Sí, Entonces bueno. vemos, el Señor tiene un trabajo con nosotros y es muy bonito pues testificar. Gracias, hermano, por ese Gloria para testimonio. Y también los animamos a cada uno de ustedes que nos cuente su testimonio. Ahí está Angie, Morena del Rosario, y cada persona que está allí detrás de esta pantalla. El Señor hoy te está hablando, te está haciendo un llamado. Si quieres contar tu testimonio, así como el hermano Luis, pues aquí te invitamos. Deja tu comentario allí a la hermana Mabe o a mí. Y pues, no sé, el día que tú quieras, puedes prepararlo y contar ese testimonio porque es muy bonito testificar para el Señor, porque esto lo que estamos haciendo es como fue un antes y un después, ¿no? Como lo dice el hermano Luis. Así que gracias a todos por estar aquí, hermano Luis. Eso me impactó mucho cómo el Señor guió todo en ese momento para que esas personas pudieran venir a su casa y les pudieran hablar del Santo Sábado, ¿no? impresionante, ¿no? Pero los bautistas también no guardan el sábado, ¿no? Bueno, Ellos no. hay bautista del séptimo día hay, pero Ah, la ok. iglesia donde estábamos nosotros era bautistas. Ah, ok. Y también esto, la inmortalidad del alma y todo esto, ¿no? Sí, Bueno. sí. Bueno, ya sabemos que los muertos no saben nada y que es un sueño. Bueno, le damos la gracia primeramente a nuestro Padre Celestial y hermano, si sería tan amable de terminar con una oración. Los que están en sábado les deseamos feliz sábado, a los hermanos que están allí en Nueva Zelanda, a los de Latinoamérica que aún no han llegado al sábado, feliz día de preparación y a nosotros nos faltan unos minutos también para recibir el Santo Sábado. Así que adelante, hermano. Lo invitamos a que termine con una oración y nuestra hermana de producción, ella va a cerrar con el himno tema. Adelante, gracias por estar aquí a todos, bendiciones. Eterno y maravilloso Rey Celestial, eterno y amado Salvador nuestro, Señor Jesucristo, y eterno y poderoso Consolador, amado Espíritu Santo, nuestro Dios. Muchísimas gracias, Señor, por los hermanos, los amigos, las personas que están en los diferentes países, en este canal que hace una labor impresionante, el de recolectar testimonios de tu grande y poderoso poder, Señor, para llamar al ser humano, para transformar al ser humano. Y te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón que sigas tocando corazones, Señor, de mucha gente que no tiene esperanza y que por el testimonio que damos sean convertidos. Acepten el llamado, escuchen la voz del Espíritu. Bendice a cada uno de mis hermanos que dirigen este canal, que tú les des el tiempo, la predisposición para alcanzar a más testimonios, más hermanos que quieran dar su testimonio, porque el testimonio es bíblico y tú lo puedes hacer, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, ayúdanos,
que todos los milagros que haces en nuestras vidas, nosotros podamos ser capaces de hablarle a otras personas. Quizás ellos estén pasando lo mismo que nosotros y ellos puedan adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Bendice este nuevo sábado santo, utilízanos como tú nos diste ejemplo en sábado, utilízanos en las iglesias donde nos congregamos y Señor, que muy pronto mucha gente de nuestro alrededor sepan que la única esperanza para nuestras vidas, para nuestras pruebas, para nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros deseos, se llama Jesús de Nazaret, nuestro Dios poderoso y Salvador. Muchas gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo oramos y por el poder del Espíritu Santo lo dejamos todo. Amén y amén. Amén, hermano Luis, amén. Gracias por la oración y gracias a todos los que se conectaron. Quedamos despedidos, bendiciones.